lo importante es que estamos en la presencia del Señor, alabando, adorando, y el Señor nos va a hablar en esta mañana a todos. Así que bienvenidos. Si es tu primera vez, qué rico que nos acompañes, qué chévere estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, hoy tenemos una familia muy especial, Eriquita, Emita, los queremos mucho. Qué rico que estén acá acompañándonos en esta mañana, los queremos mucho. Y bueno, entonces continuamos con nuestra serie del conflicto. Ya llevamos 3 domingos hablando acerca del conflicto. Y el primer domingo hablamos un poco en general de lo que es el conflicto. Hablamos de que Pablo nos habla de que nos tenemos que vestir, ¿cierto? De compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia para evitar el conflicto con otras personas. Y cuando decidimos volver esto un hábito, logramos evitar muchos conflictos en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con las personas a nuestro alrededor, y lo tenemos que convertir en un hábito. Después, el siguiente domingo, hablamos acerca del conflicto en la iglesia, y hablamos de cuando logramos manejar los conflictos de la manera que Dios quiere, logramos tener fuerza, propósito, unidad y armonía. Y yo creo que todos queremos una iglesia que sea fuerte, que sea unida, que viva en armonía y que cumpla su propósito, ¿cierto? Queremos que Misión Vida sea esa iglesia, ¿cierto? Que hace lo que le corresponde, una iglesia que está fuerte, que está unida y que logramos entre nosotros como hermanos, como iglesia, vivir en armonía. Y el domingo pasado, ¿a quién le gustó la predica del pastor John Romick? De verdad que fue una bendición. Estuvo acá compartiendo, mantuvo la línea de lo que veníamos hablando y trajo un ejemplo que a mí en particular me gustó mucho y habló acerca de un viaje en avión. Él trabajó mucho en misiones y él viaja muchísimo. De hecho, estábamos hablando después con él. Él tiene una bebé que no sé, tendrá 1 año y algo. Yo soy malo con las edades de los bebés. Se me puede poner un bebé de 3 años y uno de 1 año y yo no sé, yo los veo como iguales. Entonces, no sé cuántos años tiene, pero es bebé. Y el punto es que estaba haciendo en las cuentas, porque como viaja tanto con la esposa, están llevando a su bebé a todos los viajes. Esa bebé ha hecho 10,000 viajes y estaba haciendo la cuenta y creo que me dijo que ha hecho más de 30 viajes la bebé y no tiene ni 2 años todavía. La han llevado a diferentes países, diferentes lugares, y entonces él comentó y trajo un ejemplo y trajo como una historia que le pasó a él de una señora que estaba nerviosa y trató de hablarle en el avión. ¿Quiénes cuando vuelan son de los que se duermen apenas arranca el vuelo? Yo soy así. Yo me siento y yo no sé si ese airecito que le botan a uno tiene algo, pero yo quedo noqueado. Arranca el avión y yo estoy noqueado, yo estoy dormido. Pero hay otras personas que se ponen nerviosas. Y entonces el pastor John nos estaba contando una señora que estaba nerviosa, que le cogió la pierna, ¿se acuerdan? Si los que estaban acá el domingo, y que él trató como, él dijo, yo quiero dormir, yo estoy cansado, yo no quiero hablar con nadie. Y entonces habló de un momento de turbulencia que hubo en el avión. Y me gustó mucho este ejemplo porque habló de que siempre que vamos en un avión o estamos en un viaje o en nuestras vidas, va a haber diferentes momentos y etapas y circunstancias que van a traer turbulencia a nuestras vidas. Va a haber turbulencia en el viaje y vamos a tener turbulencia en las vidas. Y la turbulencia no significa que haya un problema ni con el destino al que vamos, no significa que haya un problema con la aerolínea y menos significa que haya un problema con el piloto que está manejando el avión, que está piloteando el avión. De una otra manera, yo como lo veo, el destino es nuestro propósito, porque todos tenemos un propósito. La aerolínea puede ser Misión Vida. Es el lugar en donde nos vamos a sentar para juntos, montados en ese avión, empezar ese gran viaje. Y el destino es el propósito que tú y yo tenemos individual y como iglesia. Y me encantó eso porque él trajo 3 puntos importantísimos. Se habló de adquirir sabiduría. Para los que de pronto no estuvieron ese domingo, de verdad que les recomiendo. Entren a nuestro canal de YouTube, vean la predica otra vez, estuvo buenísima. Todos salimos súper contentos, motivados. Si me oyen la voz un poco raras porque estoy con gripa, estaba con fiebre anoche, me sentía bien mal. De hecho dije, bueno, ¿qué hago? Pero ya era muy tarde para conseguir a alguien, así que estamos acá con fiebre y con gripa, pero en victoria. Así que trajo varios puntos. Uno de los puntos que trajo es adquirir sabiduría. Y me encantó porque dijo algo bien interesante que es, entre más sabiduría tenemos, menos milagros necesitamos. ¿Saben? Muchos de nosotros nos pasamos orando, Señor, necesito para completar la renta, Señor, ayúdame con este tema en mi economía, Señor, ayúdame con lo otro. Pero cuando tú y yo adquirimos sabiduría, según lo que dice la palabra de Dios, y empezamos a actuar acorde a lo que dice la palabra de Dios,
pues vamos a necesitar menos milagros. ¿Por qué? Porque la misma sabiduría nos hace actuar de la manera que Dios dice que tenemos que actuar. El segundo punto que trajo fue creerle a Dios. Dios puede intervenir en el conflicto que estás viviendo. Dios puede intervenir en la turbulencia que estás viendo en este momento en tu vida. Y dijo algo que me encantó. Dijo así: Dios no te pide que hagas a ti lo imposible. Él no te lo está pidiendo a ti. Él solo te pide que creas en Él, porque Él sí puede hacer lo imposible. Tienes un Dios que puede hacer lo imposible. Tú tienes un Dios hoy, como cantamos, un Padre que te ama, un Padre en el que puedes confiar, un Padre que siempre va a estar ahí en medio de cualquier conflicto que estés viviendo o que vayas a vivir. Y el tercer punto que trajo fue dar. Ser generosos nos ayuda a evitar muchos conflictos. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestro rol cuando ya hay un conflicto. Muchas veces, aunque tengamos compasión, aunque tengamos bondad, aunque tengamos humildad, aunque tengamos gentileza, aunque seamos pacientes, no vamos a poder evitar el conflicto en nuestras vidas. Hay conflictos que son inevitables. Yo me considero una persona que no tengo muchos conflictos, o si alguien tiene un conflicto conmigo a la salida del servicio, me puede buscar, nos vemos en la oficina y resolvemos el conflicto. Pero creo que en estos años acá en la iglesia me he caracterizado por ser una persona que no tengo conflictos con las personas. Trato de evitar, no me gusta el conflicto. De verdad trato de evitarlo, trato de tener compasión, trato de tener bondad. Yo no digo que sea perfecto, pero trato de tener humildad, de tener gentileza, de ser paciente con las personas. Pero en muchas situaciones y muchos momentos, aunque tenga eso, no he logrado evitar ciertos conflictos. He tenido conflictos en mi vida y he tenido conflictos con personas que son inevitables. Y tú, aunque hagas esto, como decía Pablo, que nos tenemos que vestir con todo eso, va a haber momentos donde no vas a poder evitar el conflicto. Vas a tener un conflicto de pronto con un hermano, con un familiar. Definitivamente tendrás conflicto con tu esposo o con tu esposa. Seguramente tendrás conflicto con tu jefe o con un compañero de trabajo. Y lo más probable es que dentro de la iglesia, entre nosotros, en algún punto podremos tener conflictos. Es inevitable. Pero lo que quiero hablar hoy es que Dios nos ha llamado a ser embajadores en medio del conflicto. Quiero que diga: yo soy un embajador. Somos embajadores en medio del conflicto. Tú eres un embajador en medio del conflicto. Y para eso vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5 versículos 16 al 21. Vamos a ir directo a la palabra del Señor. Y dice así: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios nos hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Así que lo primero que quiero que analicemos es el versículo 16, y lo voy a volver a leer. Dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Nosotros como hijos de Dios, nosotros como embajadores de Cristo, no podemos evaluar las cosas desde un punto de vista humano como lo hace el mundo. Tenemos que tener una visión diferente de las cosas. Cuando nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, que ya lo hemos visto en las otras enseñanzas de esta serie, tenemos que empezar a ver las cosas de una manera distinta para poder evaluarlas de una manera diferente. Cuando yo evalúo algo, estoy observando. Si yo estoy viendo las cosas de la misma manera que el mundo las ve, entonces mi evaluación va a ser la misma que tiene el mundo, y mi conclusión
va a ser la misma que tiene el mundo. Y cuando estamos hablando de conflictos, precisamente de una pelea, de una situación con tu esposo, con tu jefe, con un compañero de trabajo, si tú no empiezas a ver esa situación, ese conflicto, ese problema de una manera diferente, la evaluación que vas a hacer del conflicto y de la situación te va a llevar a una conclusión que no es la que Dios quiere que tú llegues. Y por eso es que tenemos que empezar como hijos de Dios a ver las cosas distintas. Lo dice la palabra, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde un punto de vista humano. La evaluación viene por mi observación. Tenemos que dejar de ver las cosas de la misma manera que el mundo lo hace. Tenemos que ver las cosas distintas, porque tú y yo ya no pertenecemos al sistema del mundo, pero pertenecemos al reino de Dios. Y al pertenecer al reino de Dios tenemos que ver las cosas de una manera distinta. Pero por alguna razón, como iglesia, muchas veces en medio del conflicto seguimos viendo las cosas como las del mundo. Y por eso es que respondemos como responde el mundo. Por eso es que hacemos las cosas que hace el mundo. Por eso es que actuamos y evaluamos y llegamos a conclusiones de la misma manera que lo hace el mundo. En el mundo hay personas perdidas que están esperando una persona que llegue y les hable de Cristo. Hay personas que están separadas de Dios en este momento. Y sabemos que de acuerdo a nuestra vieja naturaleza podemos llegar a juzgarlas. Podemos dejar de llegar a mostrarles un Cristo que es verdadero, que es real, un Padre que nos ama, y dejamos de mostrarles eso a las personas alrededor nuestro. Cristo murió por nosotros, independientemente del nivel que ocupemos en la sociedad, independientemente de lo que el ser humano vea. Él murió por ti y por mí, y nosotros no podemos ver eso en los demás, y no podemos dejar de ver a los demás. Mejor dicho, tenemos que ver a los demás de la misma manera que Cristo, que Dios me ve a mí. En otras palabras, nosotros no hemos sido reconciliados con Dios por nuestro propio mérito. Nosotros no nos merecíamos el amor de Dios. Nosotros no nos merecíamos tener acceso al Padre. Nosotros no merecíamos nada de eso, pero hoy tenemos acceso al Padre, tenemos a Dios, podemos contar con ese amor, aunque no lo merecíamos. No hay nada ni que tú ni yo podamos hacer. Entonces no entiendo por qué muchas veces esa gracia que recibimos no la aplicamos a los demás. Eso es empezar a ver las cosas desde un punto de vista de reino y no desde un punto de vista humano. El versículo 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y de esto ya lo hemos hablado, que tenemos una vida nueva, y al tener una vida nueva tenemos la capacidad de evaluar las cosas desde un punto de vista diferente. Tenemos un nuevo propósito. Ha comenzado una vida nueva. El versículo 18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, ojo, la tarea de reconciliar a la gente con Él. Quiero que digas: tengo una tarea. Yo no entiendo por qué a veces cuando leemos este tipo de cosas pareciera que esa tarea cayera sobre los líderes, sobre el pastor, sobre el equipo de alabanza, sobre los servidores, y sentimos que esa tarea no es nuestra. La palabra no excluye a nadie, la palabra es para todos, la palabra aplica para todos nosotros. Así que tú hoy tienes una tarea. ¿La tarea de qué? De reconciliar a la gente con Él. Como nueva creación tenemos la capacidad y la misión de buscar la reconciliación. Lo tengo acá en una frasecita, si me lo pueden poner. Como nueva creación, que eres tú, tenemos la capacidad. Tú tienes la capacidad, porque muchas personas dicen: es que yo no puedo. Es que si tú supieras la pelea que tengo con mi esposo, con mi esposa, es que tú no conoces a mi hijo, es que tú no conoces a mi jefe, es que tú no conoces a mi familia, es que tú no sabes lo que estoy viviendo. Pero tengo que decir que si estás en esa situación es porque Dios sí te dio a ti la capacidad de poder resolver ese conflicto. Tú como nueva creación tienes la capacidad y la misión, la tarea de buscar la reconciliación en cualquier conflicto que estés teniendo. Como hijos de Dios, esa es tu tarea, es tu misión. Tú tienes que buscar la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación en realidad está en cargo de proclamar el anuncio, el llamado de Dios a los seres humanos que están perdidos por todo el mundo, que vengan a Él, a apartar sus pecados y que suelten sus cargas en Dios y que pongan todas sus dificultades en Dios. Esa es nuestra tarea: reconciliar a las personas, al mundo, a la gente que está allá afuera con Dios. Pero pareciera que cuando tenemos conflicto con las personas, lo que estamos es, en vez de traer a las personas hacia Dios, los estamos empujando y los estamos alejando.
Un buen embajador acerca y no aleja. Un buen embajador trae y no empuja. Tenemos que ser embajadores de las nuevas noticias del Señor. El versículo 16 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y Dios nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Nosotros tenemos un maravilloso mensaje de reconciliación. Tú y yo tenemos el mensaje de reconciliación, y como mensajeros nuestra tarea es llevar este mensaje a todo el mundo alrededor nuestro. ¿Estamos llevando este mensaje? ¿O qué mensaje le estamos dando al mundo en medio del conflicto que podemos tener? Tenemos que llevar el mensaje correcto, no el mensaje que queremos, no el mensaje que nos parece, no el mensaje que sentimos en medio del conflicto. Porque desafortunadamente cuando estamos en una pelea, en un conflicto, en una situación, lo que vamos a sentir y lo que vamos a querer hacer es pelear. Queremos responder, queremos subir la voz, queremos pelear con la otra persona, queremos imponer nuestra forma de ver las cosas. Y eso no es lo que nos manda a hacer Dios. Entonces tienes que preguntarte: ¿qué mensaje le estás dando a las personas a tu alrededor? ¿Estás realmente siendo un embajador llevando el mensaje de Dios? ¿O estás empujando a la gente lejos de Dios? El versículo 20 dice: así que somos embajadores de Cristo. Eres un embajador de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Así que bueno, ¿qué es un embajador? Es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe de Estado y al gobierno que lo nombra, en este caso para servir como puente entre un Estado y el otro. Nosotros somos embajadores de Cristo y estamos en un país extranjero. Cuando Pablo escribe: nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que ya nuestra ciudadanía no es acá en el mundo, está en el cielo. Y nosotros somos embajadores aquí en la tierra para las personas alrededor nuestro. Cuando un gobierno envía un embajador ante otro gobierno, quiere decir que ambos países tienen una relación, tienen que relacionarse, tiene que haber un puente, y tú y yo somos ese puente. Somos el puente entre el reino de Dios y las personas. Nosotros tenemos que ser embajadores. Y la palabra dice: por tanto, id. Y me encanta cuando Jesús le dice esto a los discípulos, porque les dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Literalmente les está diciendo: vayan a otras naciones, vayan a todas las naciones y sean embajadores de lo que yo ya les enseñé a ustedes. Estamos llamados a ir a todas las naciones y bautizando personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú eres un embajador. Por alguna razón pensamos que esa misión ya pasó, que eso le correspondía a los apóstoles, que como ya tenemos hoy iglesias, tenemos tecnología. El otro día estaba leyendo la palabra y la estaba leyendo en mi Biblia en mi casa, y me dio por meter a mi computadora al Bible. ¿Quién lee la palabra en el celular o en el computador más que en la Biblia física? Creo que la mayoría. Y entonces me quedé pensando: wow, qué increíble es que tenemos acceso a esta tecnología. O sea, a veces ya suena tan normal a lo que tenemos acceso hoy que olvidamos el privilegio que tenemos de leer la Biblia en diferentes versiones. Yo cojo y a veces pongo 3 versiones para poder entender mejor el versículo que estoy leyendo. Y pensamos que como ya tenemos iglesias, como Jesús ya es conocido por todo el mundo, como hay libros cristianos, hay muchos autores cristianos, tenemos tecnología, tenemos tantas cosas, ya la tarea de ir y hacer discípulos, de ser embajadores, ya pasó. Ahora es cuestión de quedarnos metidos en nuestras 4 paredes en la iglesia, alabando, adorando, oyendo la palabra, y ya no tenemos que ir y hacer discípulos. Y eso no es verdad. Es una tarea que sigue vigente hoy. Tú estás llamado a ir y a ser discípulos. Es un mandato que sigue vigente hoy. Y sabemos que un embajador es un mensajero que representa de manera fiel el nombre de Dios y la palabra de Dios. Es por eso que debemos transmitir un mensaje de reconciliación en nuestras comunidades. En todos los lugares donde tú estés tienes que transmitir un mensaje de reconciliación. Y por eso es que es tan importante seguir los pasos de Pablo y generar un cambio de conciencia. Tenemos que representar a Jesús y vivir sus principios. Nuestra responsabilidad es dar las buenas nuevas. Y en términos de conflicto, que podamos y debemos tener una mente clara y una posición clara. Quiero que diga conmigo: tengo una posición. Como embajador, eso te da a ti una posición. ¿Alguna vez alguien ha estado en un trabajo donde tenía una posición, lo suben de posición y entonces uno como que actúa diferente?
Yo estaba yendo, y creo que solo conté en una predica hace un tiempo, el CEO de Office Depot, creo que era, él no fue a la universidad. Creo que fue el de Office Depot, no, creo que fue el de Office Depot, si no estoy mal. Él no fue a la universidad, él hizo carrera dentro de Office Depot, y él empezó en el piso trabajando y fue creciendo y lo fueron promoviendo. Y a medida que él iba siendo promovido, él tenía que actuar de una manera diferente por su posición. Ahora, como CEO, él no podía seguir actuando como si estuviera en el piso vendiendo impresoras. Él tenía una posición diferente. Y cada vez que tú ves a alguien con una posición distinta, pues tú lo ves actuando diferente. De hecho, las compañías, parte de su política de que la gente se vista con corbata, eso es de que tú actúes diferente porque estás vestido elegante. ¿O no le ha pasado que, pues digamos, yo que casi nunca me pongo un traje con corbata, cuando se lo pone uno como que se siente diferente, camina uno como que distinto, se siente uno diferente? Porque trae como algo distinto. Y en cuanto a posición pasa exactamente lo mismo. Tú tienes una posición en Cristo, tú eres un embajador, pero el problema es que a veces como que no entendemos ni que tenemos una posición en Cristo y mucho menos la asumimos, no la entendemos, entonces seguimos caminando con la vida como si fuéramos vieja criatura y no nueva criatura. Seguimos caminando como por la vida sin responsabilidad. Tu posición te da a ti una responsabilidad. Tú tienes una posición y tenemos que cuidar esa posición como embajadores. Tenemos que ser conscientes del mensaje de reconciliación que se nos ha entregado. Se nos entregó un mensaje y tenemos que ser responsables a la hora de entregar y de mostrarle al mundo ese mensaje. Y desafortunadamente muchas veces no estamos representando a Dios de la manera que debemos hacerlo. Y la pregunta hoy es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos manejando nuestras relaciones y nuestros conflictos? ¿Estamos manejándolas como un embajador lo haría? ¿Como un hijo de Dios lo haría? Tenemos una nueva posición, y tienes que empezar a manejar los conflictos de una manera distinta, porque eres embajador de un país, eres embajador del reino de Dios. Ustedes han visto películas acerca de guerra, ¿no? Cuando hay un país que va a entrar a guerra con otro, no sé si han visto que lo primero que hace el país es sacar al embajador del país. Se puso la cosa peligrosa, se está cayendo todos los acuerdos que teníamos, posiblemente va a haber una guerra. Lo primero que hacen es sacar al embajador de ese país. Lo sacan, y a todos los cónsules, a toda la gente que trabaja en esa embajada. Desafortunadamente para nosotros hay una guerra. Tenemos una guerra. Hay una batalla que luchamos y libramos todos los días. Cada vez que vas a tu trabajo y las personas alrededor tuyo no creen en Dios. Las personas alrededor tuyo no confían en Dios. Las personas alrededor tuyo ni siquiera creen que realmente hay un Dios vivo. Y la batalla que tenemos y la guerra que tenemos es que nosotros como embajadores, cuando hay una batalla, no podemos actuar como esos embajadores que cuando se pone la cosa complicada y difícil, nos salimos. Lo contrario, como embajadores tenemos que enfrentar la batalla todos los días, representando a Dios en todos los lugares, representando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No podemos escondernos, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Yo acá noté algo que me gustó mucho y quiero que se acuerden de esto. Cuando podemos resolver con éxito un conflicto a través del perdón y la reconciliación, damos un poderoso testimonio de la obra de reconciliadora de Cristo en la cruz y en el mundo. Tú y yo tenemos la posibilidad de hacer esto hoy. Cuando tú logras resolver cualquier situación con tu esposo, con tu esposa, con éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, a través del perdón y la reconciliación, estás dando un paso enorme en que tus hijos vean a Cristo. Tú y yo tenemos la posibilidad de mostrar a Cristo en medio del conflicto que estamos viviendo. Tú y yo tenemos la posibilidad de mostrar la obra reconciliadora de Cristo en la cruz frente al mundo. ¿Y lo estamos haciendo? Tenemos una gran oportunidad hoy. Si tenemos conflictos con personas, es normal, lo hemos hablado, va a haber conflictos, pero nuestra posición nos tiene que obligar, y nuestra nueva naturaleza, a que hagamos algo al respecto. No podemos ser indiferentes frente al conflicto, porque a veces pensamos que no somos personas conflictivas porque somos indiferentes. Pues que pelee solo esa persona. Si está brava conmigo, pues que se ponga brava. Yo no la voy a buscar, yo no voy a arreglar. Pero eso no es lo que hace un embajador. Un embajador, si sabe que tiene un problema o que alguien tiene un problema conmigo, lo busca para reconciliar, para arreglar, para lo solucionar. Y el perdón puede hacer eso. Tú puedes ser un agente de cambio para esa persona que tú tienes que perdonar. Generalmente esperamos a que vengan a pedirnos perdón. ¿Por qué no empezamos a cambiar eso y empezamos a implementar algo diferente y hacer algo nuevo?
como ir y decir, te perdono. Yo te puedo buscar a ti para decirte, te perdono. No tienes que buscarme tú a mí. Yo tengo que ser un agente de reconciliación. Tenemos esa oportunidad hoy. No podemos ser indiferentes porque tenemos una posición nueva. Mateo 5, versículo 23-24 dice así: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Antes que cualquier cosa, Dios quiere que tú resuelvas tus conflictos y que reconcilies. ¿Cuántos de nosotros estamos acá alabando, adorando, diciendo amén, gloria a Dios? Venimos todos los domingos al servicio y hay personas allá afuera con las que necesitamos reconciliarnos, personas allá afuera con las que necesitamos perdonarlas o que nos tienen que pedir perdón a nosotros. Tenemos que ser agentes de reconciliación. ¿Cuántos de nosotros tenemos conflictos con diferentes personas y están sin resolver, pero seguimos actuando como si nada, olvidando nuestra posición y nuestra tarea? Tú eres un embajador y se te entregó un mensaje de reconciliación, se te entregó una tarea. No puedes abandonarla, no puedes ignorarla. Tienes que estar ahí en la batalla como embajador, reconciliando. Tú has sido llamado a construir puentes. Ahí puse otra frase: construye puentes cuando sientas construir muros. Yo a veces siento construir muros. Cuando tengo un problema con alguien así, lo que me provoca es construir un muro y no tener que lidiar con esa persona nunca, jamás. Pero eso no es lo que nos llama a ser Dios. Dios nos llama a construir puentes y no muros. Y eso es lo que hace un embajador: construye puentes con las otras personas. Esta semana estaba hablando con unos jóvenes. Me están haciendo muchas preguntas. Y entonces me preguntaban, ¿cuál es la mejor forma de predicar la palabra? Y lo que les respondí fue: con tu vida. Con tu vida. Muestra con tu vida la palabra de Dios. Predica con la manera en que vives, en tu trabajo, con tus amigos, cuando juegas fútbol, con tu familia. La manera en que tú vives es la mejor prédica. La manera en que resuelves tus conflictos. No hay mayor testimonio para el mundo que mostrarles a un Dios vivo en medio de cualquier conflicto que podamos estar viviendo. Tenemos y hemos sido llamados a ser de bendición. Tú tienes la capacidad de ser bendición para las personas a tu alrededor. Un embajador de Cristo trae el mensaje de Cristo. Un embajador de Cristo trae bendición. ¿Estás siendo de bendición para las personas a tu alrededor? Primera de Pedro 3:9 dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, el que les concederá su bendición. Dios te está llamando que cuando te insulten, que cuando te ofendan, que cuando te digan, contestes con bendición. Él no te está llamando a que te pongas a pelear. Él no te está llamando a que subas la voz. Él no te está llamando a que devuelvas el insulto. Él te está llamando a que como embajador tú digas bendición. Yo por lo menos me he propuesto a que todo lo que salga de mi boca sea bendición para los demás. No crítica, no juzgar, no peleas. ¿Estamos bendiciendo con nuestras palabras? El otro día estaba viendo un show de abogados. Y entonces le dieron la tarea a una abogada y tenía que despedir a 10 personas. El show se llama Suits, si alguien lo ve. ¿Les gusta Suits? Se lo estoy viendo. Y me gustó porque pasó algo en el show, que esta abogada hace como un pequeño análisis, una evaluación, como estábamos hablando. Y entonces ella evaluó, pues como normalmente la gente evalúa. Entonces miró a cuántas horas trabajan, miró cuántos casos ganan las personas, sacó una serie de estadísticas para ver a quién tenía que despedir a 10 personas. Y dijo, bueno, estas son mis estadísticas. Cuando llega a esa conclusión, su jefe le dice, no, estas personas no, esta otra persona no. Y dice, pero los números, las estadísticas me muestran que sí. Entonces me gustó porque al final hay como una enseñanza. Entonces lleva a esta mujer en medio de la oficina y dice, vea dónde está sentada esta persona, que estaba al final de los números, está sentado en la mitad de todos. Esta persona de pronto no tiene los mejores números, de pronto no gana todos los casos, pero hace que todo el mundo a su alrededor sea mejor. Lo que estamos llamados a hacer no es hacer los mejores, es a bendecir a los demás. En el proceso tú vas a ser mejor, pero ¿están siendo las personas alrededor tuyo mejores o peores? Creo que eso es un buen indicativo si estoy siendo un buen embajador. ¿Es la gente en mi trabajo, en mi oficina mejor porque estoy yo ahí?
o está peor? ¿Es mi familia mejor porque estoy yo ahí o está peor? Parte de la bendición que podemos ser nosotros en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, es ser agentes de cambio, es ser de bendición y que las otras personas sean alrededor nuestras mejores. Estamos llamados a que las personas alrededor nuestro sean mejores. Eso es lo que hace un embajador. No paguemos mal por mal, no respondamos con insultos cuando la gente nos insulte y contestemos siempre con una bendición. No seamos lentos para enojarnos. El enojo, cuando estamos en medio de un conflicto, ¿saben qué es la gasolina en medio de ese conflicto? El enojo. Es tan difícil no enojarse cuando alguien me ofende. Es tan difícil no enojarse cuando alguien no ve mi punto de vista. Es tan difícil no enojarse cuando alguien no me entiende. Es tan difícil no enojarse cuando esa persona me ofende y me hiere. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser lentos para enojarnos. Santiago 1:19-20 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Wow. Si cogemos este versículo y cuando estamos en un conflicto lo aplicamos, ¿sabes qué? Déjame y trato de oírte un poco más, a entender tu punto de vista. Déjame y trato de ver qué es lo que estás tratando de decirme. Me voy a quedar callado, voy a hablar menos. Quizá te enojas menos. La mayoría de conflictos se nos salen de las manos y termina gente que dura años sin hablarse. Yo conozco familias que no se volvieron a hablar por un conflicto mal manejado, por el enojo. El enojo lleva a otra serie de cosas terribles, como el orgullo. No le vuelvo a hablar, no quiero volver a saber de esa persona. La mayoría de conflictos se nos salen de las manos cuando no hacemos esto. La resolución de conflictos va a requerir que yo entienda la posición de la otra persona y que la escuche, porque la única manera de entender la posición de la otra persona es oyéndola, es hablando menos. Un buen embajador conoce el lugar donde Dios lo ha puesto a representarlo. ¿Cómo vas a conocer el lugar donde Dios te ha puesto si no oyes? La única manera para entender y conocer el lugar donde Dios te ha puesto a representarlo a Él es oyendo, es hablando menos, es conociendo a las personas a tu alrededor. Tenemos que darle a las personas la oportunidad de hablar. A veces queremos embutirles a Cristo, así restregárselos en la cara, hablando. ¿Y qué tal si empezamos a vivir más a Cristo y a hablarlo menos? Un buen embajador vive. Créemelo. Cuando tú empiezas a vivir a Cristo, dejar lo que iba a través de ti, vas a tener que hablar menos, no tienes que hablar mucho. Deja que tus hechos hablen por sí solos. Muchas veces la mejor manera es dejar que nuestras acciones hablen más de lo que habla nuestra boca. Es muy fácil decir cosas, es muy fácil conocer la Biblia al derecho y al revés, los versículos, tener la capacidad de hablar. Yo conozco muchas personas que hablan, pero realmente lo que demuestra lo que hay en nuestro corazón son nuestras acciones, no nuestras palabras. Tus palabras van a decir algo, pero realmente son tus acciones. Tus acciones reflejan el comportamiento de un embajador del reino. Porque yo conozco personas que viven enojadas, malgeniadas, problemáticas, complicadas, personas tercas. ¿Realmente están siendo de bendición para las otras personas? ¿Están siendo de bendición? ¿Están siendo lentas para enojarse? Muchos de nuestros problemas se resolverían si aplicáramos más esto en nuestras vidas. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea de nosotros. Interesarnos por los demás. ¿Realmente tenemos un interés en las demás personas? Filipenses 2:4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Cuando nos interesamos genuinamente, ojo, no es un tema de que yo voy a aparentar estar interesado en algo. Es un interés genuino en los demás. Podré ver cómo se me facilita resolver los problemas que yo pueda tener. No solamente debemos pensar en nosotros, sino también pensar en los demás. Un embajador entiende y se interesa por los demás. Entiende a los demás. Cuando entendemos a las otras personas y entendemos que las otras personas tienen un valor y tienen un valor para Dios, eso pone en perspectiva un poco el problema que yo esté teniendo con esa persona. Si tú entiendes que esa persona es valiosa para Dios, entonces cambia un poquito tu perspectiva del conflicto que puedas estar haciendo con esa persona. Los problemas y el conflicto pasan a un segundo plano, ya no tienen importancia,
Porque lo primero es la persona en medio del conflicto. Cuando estés teniendo un conflicto con alguien, ponlo primero. Yo siempre he dicho acá en la iglesia, y es como un rule of thumb que tenemos acá: la producción es importante, la excelencia es importante, que los servidores hagan lo que tienen que hacer es importante, que lo que cantamos acá salga bien, pero lo primero son las personas. Yo conozco personas que pasan la vida diciendo: no, las personas son primero, porque Cristo vino a morir por personas, pero viven atropellando a todo el mundo, ofendiendo a todo el mundo, dándole mala actitud a todo el mundo. Las personas en medio del conflicto van primero. ¿Saben por qué? Porque van primero para Dios. Cristo no vino a morir por un conflicto, Cristo vino a morir por personas, por ti y por mí. Por lo tanto, tenemos que ver a las personas como Dios las ve en medio del conflicto, para que puedas tener gracia. Y verás que el conflicto y que el problema y que la pelea pasa a un segundo plano. Un buen embajador entiende que es más importante resolver cualquier conflicto que haya, porque es parte de su trabajo. Sabe que es importante llevar buena relación. La diplomacia es fomentar las relaciones entre los estados mediante las negociaciones y el diálogo. Tienes que fomentar las buenas relaciones. Yo no sé si tú estás hoy fomentando buenas relaciones con la gente a tu alrededor. Muchas veces pareciera que alejáramos más a las personas en vez de acercarlas con nuestro comportamiento. Es triste cuando yo oigo personas que se alejan de la iglesia, se alejan de Dios por el mal comportamiento y el mal manejo de un conflicto con alguien. Estamos llamados a manejar los conflictos como embajadores. Si de pronto tú tienes un conflicto con alguien y tú sientes que es muy difícil y que no lo puedes manejar y que no lo sabes manejar, te digo: yo conozco a alguien que te puede ayudar, que nos puede ayudar a todos nosotros. Cristo te puede ayudar. Y de pronto tú me dices: ¿sabes qué, Esteban? Es que tú no conoces este conflicto, es que se me sale las manos, es que tú no sabes la situación que yo tengo con mi hijo, no sabes lo que está pasando en mi casa, es que tú no sabes lo difícil que estoy viviendo yo hoy, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Te tengo que decir que Dios sí te entiende. Quizá yo no te puedo entender, pero Dios sí te entiende. Jesús te entiende. Él va a estar contigo, Él te va a dar las palabras, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a mostrar cómo manejar estos conflictos que puedas estar teniendo hoy. Y por último, el perdón hace posible la resolución de conflictos. El perdón es el arma más poderosa a la hora de resolver cualquier conflicto. Perdonar, inténtalo. Yo no entiendo a veces por qué nos cuesta tanto perdonar a las personas a nuestro alrededor, y desafortunadamente nos cuesta más perdonar a la gente que amamos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, hijos, familiares. Perdona, sana. Seamos agentes de cambio en las personas y en la comunidad a nuestro alrededor. Seamos de bendición. No nos enojemos tanto. Deja el enojo. Oye más, habla menos. Interésate en los demás. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, porque hoy entendemos que somos embajadores tuyos, Señor. Qué privilegio que es poderte representar a un Dios vivo, a un Dios real, representar tu reino, Señor, acá en la tierra, frente a los demás, en la manera en que vivo mi vida. Nuestra mayor y mejor prédica es la forma en que vivimos, en todos los lados, en todos los lugares, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que hoy tenemos una nueva posición en Cristo, de embajadores. Y como embajadores tenemos que empezar a vivir nuestra vida de una manera distinta. Tenemos que empezar a llevar nuestros problemas y nuestros conflictos de una manera diferente, Señor. Yo te pido que nos des ese entendimiento, Señor, y que todos los días nos levantemos con un entendimiento nuevo, Señor, de lo que significa ser un embajador tuyo, de la responsabilidad que tenemos, Señor, del mensaje que se nos ha entregado, un mensaje de reconciliación, y que nuestra tarea es llevar esta reconciliación a todas las naciones como embajadores. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición, a ser personas que mejoran nuestra comunidad, a ser personas que mejoran nuestras personas a nuestro alrededor, a que todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición. Ayúdanos, Señor, a no enojarnos tanto, Señor. Quita el enojo de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a oír más a la gente, Señor, a entenderlos, Padre,
hablar menos, Señor. Que lo que hable sea nuestra vida, Señor, nuestras acciones, en la forma en que hablamos, en la forma en que actuamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener un interés genuino en los demás, Señor. Así como tú te interesaste por mí, Padre. Así como cuando, Señor, estábamos muertos, Señor, en pecado, tú pusiste tus ojos sobre nosotros, Señor. Moriste por mí, Señor. Te entregaste por mí. Y a pesar de mi debilidad, a pesar de mis limitaciones, a pesar de que a veces yo puedo sentir que no soy suficiente, tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente. Un Padre que siempre está ahí. Un Padre que siempre está en control de mi vida. Yo te pido, Señor, que hoy nos ayudes a entender que hoy tenemos la capacidad, que hoy podemos ser agentes de cambio, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you.